Mis hermanos, esta es la congregación Yeshua Adonai en Armenia, Colombia. Les quiero dar un saludo muy especial y decirles que la palabra para hoy lleva como nombre la preciosa sangre del Mesías. La preciosa sangre del Mesías. Será preciosa, yo creo que es maravillosa. Vamos a analizar y a ver hoy el poder, porque es que hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta para ir ganándonos esos espacios de santidad en nuestras vidas. No que no lo hayamos ganado, claro, nosotros estamos planillados desde antes de la fundación del mundo para recibir este conocimiento y este gozo. Pero conociendo cierta dinámica del mundo espiritual, nosotros podemos acercarnos más y más a su presencia poderosa. Entonces, mis hermanos, hablando de la preciosa sangre del Adón, entonces vamos a recordar Éxodo 12, verso 7. Éxodo 12, verso 7. En el 12:7 ellos vienen hablando sobre la Pascua. Es que estamos hablando porque este va a ser el preámbulo antes de entrar a la Pascua. Vamos a estarnos preparando para ese momento. Él le ha dicho, el Adón le ha dicho a Moisés que cojan un cordero, etcétera, que lo tengan ahí listo, que lo sacrifiquen y que con la sangre pinten los dinteles de las puertas, porque va a pasar el ángel de la muerte y va a matar a todos los primogénitos de Israel, sean hombres o sean animales o lo que sea, va a acabar con todo, porque esa iba a ser la última señal poderosa para demostrar su poder. Porque ustedes saben que lo que hizo el Adón, ablandando el corazón del faraón y volviendo a endurecerlo, lo hizo con el propósito de ir mostrando su poder y ir acabando con cada uno de los dioses de Egipto. Eso fue lo que fue respondiendo cuando estemos ahí en el Pesaj. Vamos a recordar ese momento. Entonces dicen allí, más adelante, entonces dice así, después de que pintan los dinteles de las puertas con su sangre, dice que estén listos con sus sandalias puestas, el cayado en la mano, o sea, listos para salir, ¿sí? Y dice allí en el verso, el 12:7 dice, y luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre las dos jambas y el dintel de las casas en que lo coman. Esa sangre era la sangre de un cordero. Ahí va a iniciar lo que denominamos como la Pascua. Y empezamos a ver que todo pacto es con sangre. O sea, esa es la realidad de todo pacto, ese pacto de sangre. Y es con ese pacto luego, más adelante, ustedes recuerdan que Moisés unge todo el pueblo. Es un acto poderoso, es un acto impresionantemente. Y allí lo encontramos en Éxodo 24, por favor, para los que toman nota, los que son juiciosos. Éxodo 24, del 5 al 8, dice, gracias a Alaba por este conocimiento, por la revelación. Yo le doy tantas gracias a Alaba porque mire, ahora que estábamos, hago un paréntesis, que estábamos en la administración y viene recordándome, porque estos días he estado con Sebastián, con Álvaro, y estaba diciendo, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de Emmanuel Macron? Y la gente lo pasó por encima. Y resulta de que lo vemos ahorita como una ficha fundamental entre los pueblos para traer, entre comillas, la paz. Él está hablando con Vladimir Putin, pero es el emisario entre ellos y la Unión Europea. ¿Sí se han dado cuenta que es como el intermediario? Entonces miren cómo se va perfilando todo. Gracias al Adón, que nuestra congregación, y lo digo con mucha humildad, recibimos revelación del Abba. Y luego la vamos recordando. Decimos, uy, claro, ¿por qué se nos olvidó? Pero cuando vienen este tipo de cosas, claro, bien, continuamos. Entonces dice allí, en ese Éxodo 24, del 5 al 8, dice, y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios de becerros, ofrendas de paz a Yahvé. Y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. Dice, y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar. Ajá. Dice,
Luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos todo lo que Yahvé habló. Dice, entonces Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo, he aquí la sangre del pacto que Yahvé ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras. O sea, lo que sucedía era algo poderoso. Había cogido la sangre, la había derramado sobre el altar, porque era la santificación. Y aparte de eso, era rociado su pueblo. Y aún hoy en día ha llegado a nosotros ese rocío, pero en la renovación de una sangre mucho mejor que la del primer pacto. Entonces eso es lo que, o sea, el poder, ese momento poderoso de la sangre fue algo hermoso, precioso. Y allí vemos nosotros la diferencia, no la diferencia, sino más bien el complemento de ese pacto, el Brit Hadashah, o sea, la renovación de ese pacto, lo vamos a ver en el nuevo, lo que conocemos como Nuevo Testamento, que es la renovación de ese pacto que él había hecho. Pero como el pueblo fue tan rebelde y tan contradictor, pues el Adón, ¿qué dijo? No te vas a, me vas a perder. Muchachita Israel, voy por ti porque tú eres mi amada. Y lo que hizo fue eso. Vamos al libro de Hebreos, por favor, 9, el 12. Hebreos 9, 12. Cuando yo me encuentro con esa palabra poderosa, la sangre del pacto, para mí empieza una dinámica, porque mire, a mí me pasaba una cosa bien especial, decía, en el nombre del Señor, y en el nombre del Señor, y eso como que no tenía como sentido, como así en el nombre del Señor. Pero cuando nosotros aquí empezamos a ver lo sagrado y la importancia y el poder del nombre del Adón, nosotros decimos, no, marcamos la diferencia total. Y antes decíamos, sí, cúbrelos con tu santa sangre, pero cuando aquí vamos a ver la connotación de lo que es la sangre, decimos, es una cosa poderosa y no sabemos, muchas veces, inocentemente lo decimos, pero lo decimos porque somos pueblo del Adón, pero cómo nos revela su palabra, precioso Rey. Entonces allí el 9, del 12, y quiero hacer como una especie de paradas, porque siempre lo vamos a leer hasta el 28, porque la idea es hacer las cosas bien. Dice, bueno, vamos a leerlo desde los 6, pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación. Mire, hago un paréntesis. Ese tabernáculo que no es hecho con manos, es el que está viviendo dentro de ti, porque Él vino a tabernaculizar entre nosotros. Eso es lo que quiere decir la palabra. Dice, ni por medio de sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Debe ser el Ruach HaKodesh que hagamos. Entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Es por su sangre preciosa. Esa sangre que no estaba contaminada con absolutamente nada y que era producto de la santidad. Dice el 13, porque si la sangre de machos cabríos y los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para purificación de la carne, cuánto más, escuchen, cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Ruach, el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim. Antes lo que hacían eso era cada año, ¿no? Llevaban el becerro, el toro, la palomita, etcétera, y expiaban por los pecados, y listo, y rociaban la sangre, etcétera, etcétera. Cada año había que hacerlo. Eso lo hacía el sacerdote cada año. Y entraba y había ese sacrificio de sangre para poder perdonar. Pero ahora dice, más ahora que ha sido rociada la sangre, derramada la sangre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el Cordero sin mancha, para perdonar nuestros pecados.
tremendo, ¿cierto? Dice el 15, por tanto es mediador de un nuevo pacto, pero yo creo que en otras versiones, como la Brija Hachá, la Torah viviente, etcétera, tiene que decir la renovación, tiene que decir la Brija Hachá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo diría ahí? Entonces, ¿cómo lo diría? El 15, por tanto, que Él es el mediador de la renovación del pacto. De la renovación del pacto. En ninguna parte de las versiones hebreas dice del pacto renovado, ¿no? O el nuevo pacto y el antiguo pacto, ¿no? El pacto es uno solo. En la renovación, lo que se hizo fue la renovación de ese pacto, ¿cierto? Para que habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, dice aquí, o la primera parte, los que han sido llamados reciban promesa de la herencia eterna. O sea, es lo que viene es, vamos a renovar esto. Ustedes pecaron, la embarraron, el Adón sabe que tenemos una naturaleza carnal, que nuestra naturaleza carnal está llamada de pronto a que le llamen la atención las cosas de la carne. No sé, una canita al aire no hace daño, eso ahí, una emborrachadita, cositas así por el estilo. Y usted sabe que la carne es débil. Entonces dice allí, el 16, porque hay un pacto, porque donde hay un pacto es necesario que intervenga la muerte del destinado al sacrificio. Porque un pacto es firme sobre víctimas muertas, pero no tiene vigencia mientras vive lo pactado. Significa que mientras esté viva la persona que hizo el pacto, sigue el pacto vivo. Pero ya sabemos todos que Yeshua, siendo el mismo Elohim, con toda su gloria, vino, se vistió de carne y tenía que dar el sacrificio por nosotros y morir para que ese pacto pudiera ser renovado, porque no seguía la misma cosa. Y entonces, así como hay bendición de la ley, hay una parte que es maldición de la ley, que dice, serás bendito si haces tal y tal y tal, pero maldito serás si hace tal y tal cosa, que eso es lo que la gente no le dice. Es que es el antiguo pacto, es la maldición del pacto de la Torah y de la ley. No, es que hay bendición y maldición. Entonces hay que empezar a mirar esas dos cosas. Dice el 18, de donde ni siquiera la primera fue puesto en vigor sin sangre. O sea, que para que un pacto existiera, ¿ustedes se acuerdan del primer pacto? Que el que partió por la mitad y pasó por el centro. ¿Ah? Claro, pero allá en Abraham, ¿qué dijo? Quienes vieron Éxodo, que los partió por mitades y él caminó por la mitad. Mire, hubo sangre. Es más, cuando el Adón le hizo el primer vestido, los vistió de pieles. Para vestirlos de pieles, tuvo que haber sacrificado animales para poderlos vestir. ¿Sí ven? Siempre hay ese pacto. Cuando una dama, conociéndolo en el pacto, llegaba y llega, y ellos demostraban que era virgen, cuando ellos entraban eso se llama pues al aposento, el varón hacía una fiesta como de 8 días, recuerdo que era como de 8 días, y entonces ya cuando salía el varón con la sábana untadita de sangre, decían, vea que sí era virgen. Era un pacto de sangre. Todos los pactos de sangre, eso tienen esa preponderancia. Por eso dice, ya no serán dos sino uno, una sola carne. Pero bueno, eso tiene sus connotaciones y sus cosas. Entonces dice, de donde ni siquiera el primero fue puesto en vigor sin sangre. Dice el 19, porque habiendo sido proclamados por Moshe todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros con agua y lana escarlata y hisopo, roció el rollo mismo y a todo el pueblo diciendo, esto es la sangre del pacto que Elohim nos mandó. Y de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio, y según la Torá casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, para pasar toda esa situación, ¿cierto?, tenía que derramarse sangre. Entonces, aquí empezamos a ver una connotación espiritualmente grande. Aquí hay algo poderoso. O sea, la sangre es poderosa. Si esa sangre, que era de becerros, etcétera, etcétera, etcétera,
encontramos que nosotros allí en Hebreos 10, vamos un momento, Hebreos 10, el 26, dice, bueno, Hebreos 10, 26, no, cuando hablamos del 26 al 29 dice, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la Torá de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente, ¿cierto? Hasta ahí. Y luego dice el 29, escúchelo bien y subráyelo. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Elohim y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Tremendo. O sea, es llegar y bueno, pongámonos a cuentas con Él, porque muchas veces, claro, nosotros en esta carne cometemos errores, pero todos los días. Yo no sé si ustedes recibieron, algunos de ustedes recibieron la salvación, ¿no? La salvación que se hizo, la salvación diaria y la salvación futura. ¿Quiénes estuvieron en esa clase? ¿Usted? ¿Quién más? De aquí. Bueno, en algún momento... es que ese día me vinieron un poquito de necesidad que había un partido de fútbol, no recuerdo. Sí, ya recordé. Eso es. Entonces, es la sangre del pacto, es la sangre eterna. Eso a nosotros nos tiene que tocar mucho la sangre del Mesías, porque las cosas que son, cuando tú todos los días estás en comunión con el Ruach HaKodesh, estás proclamando su nombre, porque en su nombre hay poder, y estás siendo todos los días cobijado por la sangre de Yeshua, tienes algo poderoso y algo maravilloso. Entonces hemos sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Mire, hay una parte que es en Efesios 2.13. Efesios 2.13. Efesios 2.13 dice, el Mesías nos libertó de la maldición de la ley. ¿Se acuerda que les dije? Ustedes saben que dicen Deuteronomio 28, ¿cierto? Y estas serán las bendiciones si obedeces. Y más adelante, como a partir del versículo, no sé si es el 16 creo, para adelante dice, y estas son las maldiciones si no obedeces. O sea, ahí hay bendición o maldición. Él nos liberó de la maldición de la ley, de la Torá, de la maldición. Dice allí, el Mesías nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Él, Él se hizo maldito para que tú y yo no lo fuéramos. Él recibió la maldición de todos los hijos, pero de los hijos, de sus hijos, de su pueblo escogido. No de todos, ya lo hemos visto cuando hemos visto que Él vino por muchos, pero no por todos. Eso es un tema que aquí en la Quejilá ya lo manejamos pues con cierta madurez. Entonces, hemos sido ganados por la sangre de Yeshua. O sea, eso tenemos que entenderlo, porque es que no es solamente decir, sí, Señor, yo te acepto como mi Salvador, yo te reconozco, yo tal cosa. Pero ¿qué sucedió? Cuando tú dijiste eso, inmediatamente la sangre fue puesta sobre ti. Sucedió algo precioso, trascendental, que es que fuiste lavado con la sangre. Y cuando vas a las aguas, significa que resucitaste de una nueva vida. Pero Él es lavado por la sangre de Yeshua. En Hechos 20:28, entonces mire que hoy estamos conociendo cositas que me parecen que son no cositas, sino cosas bien interesantes. Dice el 28, tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso, aquí dice en esta versión, por obispos, puede ser por autoridades, por pastores, para apacentar la grey de Elohim, que adquirió mediante su propia sangre. O sea, nosotros como guías, como roes, como pastores, dice eso, dice, tener cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso
digamos por pastores, para apacentar la Kehilá de Elohim, que adquirió mediante su propia sangre. O sea, él está diciendo pilas. Pilas porque es que el día de mañana, ¿a quién se nos va a pedir cuentas sin más nosotros? Porque yo conozco, digamos, autoridades, pastores o líderes que dicen, y si el Señor viniera ahorita, estás de condenar, y no sé qué, y te vas a ir para el infierno, no sé qué. Usted está lastimando a la amada del Adón. En lugar de usted estar diciendo, bueno, caíste, vamos a fortalecerte. Yo no te voy a juzgar, yo no voy a hacer el trabajo del Adón. Él es el que viene a juzgar. Pero lo que yo puedo hacer por ti es orar por ti, hacer lo propio para restaurarte después de que tú caigas en un pecado, en una equivocación. Pero aquí la parte más importante que va a ver el Adón es que la autoridad que Él te puso, tú seas dócil y le digas, sí, yo pequé, yo caí. Vengo, pastor Roy, a que me ayudes a levantar. No decir, no, como yo pequé, entonces me avergüenza y no vuelvo. No, es aquí tengo la valentía de llegar ante ti, reconocer que fallé y tú fuiste la autoridad que el Adón colocó en mi vida. Vengo a que me guíes, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y luego dice el 29, yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. O sea, Él nos adquirió por su sangre, pero vienen otros y... Ojo, tenemos que tener un especial cuidado. Ahora, es cierto que nosotros hemos sido perdonados porque la sangre de Yeshua nos permitió ese perdón. Entonces, si nosotros vemos en Efesios 1:7, Efesios 1:7, hoy está nutrido de mucha palabra, que tengo muchas citas, entonces pues, porque esta es de las cosas que nos tiene que dar crecimiento. El 1:7 dice, en quien tenemos la redención por su sangre. ¿Por qué somos redimidos nosotros? Por su sangre. Dice, el perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia. Entonces, por su sangre es que nosotros tenemos el perdón. Por esa sangre derramada ya es que nosotros obtuvimos el perdón. No porque un día dijimos nosotros, ah, Señor, yo te acepto, te reconozco en mi vida, te abro las puertas de mi vida. No. Esto es una cosa que tú declaras con tu boca, que si tú lo declaras con tu nombre, serás salvo tú en tu casa. Pero ¿qué sucede en ese momento? Es la sangre la que te cubre, la que te lava, la que te limpia, ¿cierto? Así como lo dice en Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. Dice, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Entonces, allí Él nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas y tenemos el perdón. Dice que por su sangre. Dice en una versión, dice, no sé si en esta versión aquí no dice, pero aquí sí lo veo en otra versión que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo lo dice en la Torá? Quienes están ahí atentos, que están llevando, quienes me están siguiendo, no importa, ya en Pereira, quien me lo quiera nombrar primero, Colosenses, entonces tenemos 1:14. ¿Cómo lo dice? Es a través de su Hijo que tenemos redención. Esto es, nuestros pecados han sido perdonados. Bueno, ahí, entonces, bien, aquí tenía otra versión. Bueno, muy bien, gracias. Y en Hebreos 9:22, Hebreos 9:22, y que nos está diciendo, dice, de igual manera Yeshua ha sido constituido garante de un mejor pacto, está diciendo acá, porque es que sabemos que ese es el pacto de sangre, lo que nosotros estamos haciendo. Este es el pacto que está haciendo, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre, como lo veíamos allí, ¿no es cierto? Entonces, hemos sido salvos por la sangre de Yeshua, ¿sí? ¿Ya está siendo claro?
O sea, eso es una cosa que uno debe quedar supremamente claro. El profeta Zacarías también nos lo expresa en el 9:11. Zacarías 9:11. Zacarías 9:11. Zacarías 9:11. Muy bien, dice... Yo tengo aquí el 9:11, dice: también en cuanto a ti, en virtud de la sangre de tu pacto, haré soltar a los cautivos de la cisterna sin agua. Y no había venido Yeshua, ya se está haciendo, ya se está profetizando que era a través de su sangre. Así es que hemos sido salvos a través de su sangre. Su sangre es algo poderoso. Yo creo que es de las cosas que nosotros tenemos. Cuando nosotros vamos a un momento de liberación, de las cosas que yo hago es invocar la sangre de Yeshua. Cuando usted dice, yo declaro que este cuarto, esta casa, está cubierto de la sangre de nuestro don Yeshua Mashiach, sucede algo tremendo. Porque en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Y lo que tú proclamas y declaras, el Adón lo está respaldando porque tú eres una hija o eres un hijo de él. Cuando yo estoy orando antes de salir de mi casa, digo, Adón, yo declaro que estoy cubierto, invoco la sangre de mi Adón Yeshua HaMashiach, declaro que estoy cubierto con su sangre, declaro que se cubre y te pido que cubras a mi familia. Cuando yo estoy pidiéndolo, está sucediendo algo poderoso, porque no solamente hemos sido salvos, sino que hay remisión, o sea, el perdón de los pecados, y hay una protección sobrenatural sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias. Cuando tú haces eso en tu casa y te vas, y lo haces, el Adón va a hacerlo poderosamente. Entonces, y hemos sido esos reconciliados en Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Dice, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de él, por la sangre de su cruz. Es cierto cuando nosotros decimos, es que él fue colgado allá, los clavos eran los que lo sostenían al Adón. No, los clavos eran los pecados de nosotros, que lo tenían fijo, lo tuvieron fijo la cruz. Y cuando esa sangre cayó a tierra, ¿ustedes recuerdan lo de Caín y Abel? Que le dice el Adón y busca a Abel y dice, él busca a Caín y dice, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No, yo no lo sé, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Es que la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Cuando esa sangre cae en la tierra, se produce una cosa bien tremenda. Por eso cuando hay impunidad, mis hermanos, y se ha derramado sangre, y esa sangre ha caído, esa sangre de inocentes que han caído clama desde la tierra por justicia. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque cosas están sucediendo en el mundo. Por favor, les voy a pedir, estamos al portas, voy a hacer un paréntesis, estamos al portas de una elección. Yo no les voy a decir por quién votar, sería yo un inconsecuente con eso, porque ustedes tienen que tener conciencia como hijos del Adón. Pero yo sí les digo algo. Por favor, fíjense que la persona por la cual ustedes van a votar no sea una persona en contra de los principios divinos. Esos que les da lo mismo la identidad de género, van en contra del Adón. Esos que no les importa la vida y dicen, no, eso está bien, que las mujeres tienen derecho a abortar, así sea a los 6 meses, cuando eso es un asesinato, va en contra del Adón. Fíjense, por favor, en que ustedes lo van a hacer por personas de manos limpias. No vamos a coger y vamos, que porque estamos descontentos con un gobierno, miren, yo no me conozco el primer gobierno que estén contentos pues con él, no me lo conozco, en toda la faz de la tierra. Habrá siempre gente descontenta, pero por favor, les pido eso, ¿no? Y que sobre todo una persona que llegue allá, a través de esa persona no se haya derramado sangre de inocentes, porque esa sangre clama, y esa cabeza que llegue a estar allá y está contaminada, va a contaminar todo el pueblo. Escuchen, mis hermanos, va a traer maldición para todo el pueblo.
Así es que ustedes elijan, pero elijan a conciencia y pidan al Ruach HaKodesh que los oriente. ¿Sí? Bueno, seguimos allí. Entonces hemos sido redimidos por la sangre del Mesías, ¿cierto? Entonces allí vamos por favor a Hebreos 9:12, que no van a decir, no, es que el pastor está haciendo política. No estoy haciendo política porque no estoy diciendo por quién votar. Solamente le estoy diciendo que cumpla con los principios de nuestro amo. Eso es. Entonces del 9:12 dice, ni por medio de la sangre de machos cabríos ni becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado total redención. Nosotros, yo he tenido algo muy especial, de pronto cuando uno va a hacer una liberación, yo recuerdo que alguna vez iba a la casa de Cristian y estaba con quien soy su esposa, estaban los noviecitos, y recuerdo que esa vez iba nuestro hermano que falleció, el de la morada de Sion, ¿cómo se llama? Jaime. Iba él, sí, claro, murió de COVID, yo lo puse en el WhatsApp, ya hace rato. Sí, Jaime, fue Jaime, estuvo Nancy, bueno, y resulta de que antes de entrar, hice una oración y les dije yo, bueno, vamos a orar para que seas tú el que dirija la oración, esta sesión. Y oré y pedí que fuéramos cubiertos de la sangre de nuestro don Yeshua, porque cuando ustedes salgan a evangelizar o a dar su palabra, pidan la llenura del Ruach HaKodesh, pero al mismo tiempo pidan la sangre del Adón Yeshua sobre sus vidas. Le cuento que eso fue tan poderoso que después me contaba Cristian a mí, a ustedes yo creo que les dio ese testimonio. Vea, yo tenía todo listo, porque Cristian es un conocedor. Cristian conoce la palabra, él había estado con Misión Cosecha Internacional, fue de hecho el discípulo más allegado al pastor Luis Enrique Rodríguez, que en paz descanse, el pastor también que falleció por COVID. Entonces, y llegaba allá y yo llegaba y él ya tenía su listica, ¿no? Y decía, entonces yo llegaba y empezaba, bueno, mis hermanos, bueno, vamos a hablar de tal tema, y recuerdo que iba yo hablando y yo veía que él como que se sorprendía. Y Cristian se sorprendía y quedaba como... Y yo seguía hablando, y después me confiesa, porque ustedes saben que yo cojo la palabra y yo tengo una cantidad de versículos, y me dice el pastor, él lo dijo una vez como testimonio, le cuento que algo sucedió muy especial. Usted iba a hablar, yo la palabra que tenía ya escrita para confrontar, usted la nombraba con la connotación que es, y me iba desbaratando el argumento. Y le dije, yo no fui Cristian, porque yo no conocía a usted que iba a hacer. Dijo, no, el Adón me fue mostrando. Porque yo le había dicho al Adón, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Y ese algo más es el conocimiento del Adón. Cuando usted y yo llegamos con conocimiento ante el Adón, cosas maravillosas vendrán. Tengan la plena seguridad. Y cuando nosotros estamos, porque a veces nosotros tenemos por costumbre estarle echando la culpa a todo, que si se me torció un pie, eso fue porque tal cosa, que si tal cosa fue por el otro, nosotros queremos echarle la culpa de todas las fallas nuestras a los demás y no asumimos las fallas nuestras. Pero cuando cada día, cuando les hablaba que si habían recibido ese momento en que les hablaba yo de la salvación que sucedió en el mismo momento en que usted reconoció a Yeshua como su Señor y Salvador. Esa es la salvación que sucedió, que ya sucedió. Y que Él le dio a usted y le dijo, estás escrito desde antes de la fundación del mundo. Usted lo vio y dice, La segunda salvación es la salvación diaria. ¿Qué es la salvación diaria? Todos los días estamos nosotros expuestos a transgredir la Torá. Muchas veces sin querer, otras veces haciéndonos de la vista gorda y caemos, que ese sí es grave. Porque sabemos cuando dice, no robarás y robas, no estafarás y estafas, no adulterarás y pum, hijo de madre, adulteras, no te emborracharás y vas y te emborrachas. Eso ya es por gusto, pues, es grave. Pero esa es una cosa a la cual usted tiene que llegar todos los días en la noche y decirle, Padre Celestial, se me fue la mano hoy con esto. Grité a mi esposo, grité a mi esposa, a mis hijos, amado Rey, perdóname. Esa es la salvación diaria. Diaria.
Y viene la futura, que es aquella salvación que nos permite entrar a las bodas del Cordero. Pero son 3 momentos que tengo que tener. Y todo eso va a ser a través de la sangre del Adón, a la sangre de Yeshua. No existe otro momento más hermoso y más maravilloso que ese. Vamos por favor al Apocalipsis. Vamos por favor a Apocalipsis 5. Vamos a ver si lo encuentro acá. Apocalipsis 5, que lo vi yo. Bueno, entonces dice, y tomó, el 8 dice, y tomó el rollo, los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos del incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban el cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Elohim de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Los has hecho para nuestro Elohim un reino de sacerdotes y reinarán sobre toda la tierra. Qué precioso, ¿cierto? Es a través de ese sacrificio que tenemos que día a día llegar ahí y decir, Abba, definitivamente es así. Entonces cuando nosotros llegamos a un estado de esos, en que Él nos permite entrar a ese punto, pero tenemos que tener como ese momento de humildad y decir, amado Rey, perdóname. Todos los días, día a día, sí, ahora tenemos que hacerlo mucho más ahora, que ya fuimos justificados por su sangre. Es una responsabilidad. En Romanos 5:9, mire lo que dice. Romanos 5:9 dice, por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por la sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. O sea, que la sangre es la que nos va a detener la ira, porque la ira del Adón va a ser derramada. Nosotros somos salvos, pero de la ira de Elohim. Porque la ira se va a extender porque toda la humanidad ha caído en todo lo malo. Pero a través de su sangre es que seremos salvos de la ira de Elohim. Entonces, ese punto me parece tremendo. Dice, por tanto, mucho más, ahora siendo declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Así es que nosotros hemos obtenido esa reconciliación a través de eso. ¿Sí? Entonces, de su sangre hemos sido declarados justos a través de su sangre. Entonces, cuando entramos nosotros al lugar santísimo, cuando usted se postra y entra, yo lo primero que hago, ¿sabe qué es en la oración? Primero le doy gracias por todo lo que tengo que darle gracias, por mis hijos, por mi sustento. Hay tantas cosas por qué darle gracias. Yo en estos días escuchaba la oración de alguien que decía gracias por esto y gracias por lo otro. Y no le escuché en esa oración, sino gracias, gracias, gracias. Y empezó a caer una unción tremenda. Y eso no hubo sino lágrimas y lágrimas. Porque somos tan desagradecidos. Que ni siquiera el despertar y decir... Ustedes sí saben que la inhalación y la exhalación, sí, gracias mi hermana, eso está muy bien así. Estamos pronunciando el Adón y el hecho usted, lo primero que hicimos nosotros, esa expresión Yahvé es Ya para la inhalación y Ve para la exhalación. Es cuando usted lo hace sin pronunciar, sino que usted lo tiene aquí en su mente. Cuando usted hace eso, pronuncia ese nombre. Usted lo primero que va a hacer cuando usted toma el aliento de vida y viene aquí es Ya. Y el último es cuando usted exhala, Ve de la vida. Ya ve desde su nacimiento hasta su muerte. Nace con un Ya y se va a la otra vida con un Ve. Ya ve. Y en ese transcurso de tiempo es que suceden todas las cosas que están planeadas y que el Adón tiene un propósito para la vida nuestra. Entonces, no podemos tener por inmunda
¿cierto? La sangre del Adón, y mucho más si somos salvos de su ira, porque va a llegar ese tiempo y ese momento. Les podría seguir hablando, tengo el tiempo allí ya. Hemos sido santificados por su sangre, lavados por la sangre del Mesías, hemos sido rociados por la sangre del Mesías. Tengo muchos apartes. La sangre del Mesías habla de mejores cosas que las de Abel. La sangre del Adón nos limpia. La sangre del Mesías nos da la libertad para entrar al lugar santísimo, y eso sí es poderoso, mis hermanos, porque antes no lo podíamos hacer. Pero cuando somos cubiertos de su sangre preciosa, nos ha dado la entrada, la autoridad, por decirlo así, para entrar al lugar santísimo. Usted sabe que cuando usted ora y se postra, usted ya puede entrar al lugar santísimo, porque Él tabernaculizó en usted. Él hizo un Mizcán en usted, y usted puede entrar allí. Y a veces volvemos ese tabernáculo una nada. Mire, qué vergüenza con el Adón. Vamos a suponer que ya el Adón los haya liberado, los haya, sí, estemos bien, y vamos y contaminemos el altar que Él ha limpiado. Y entonces ya yo me quedo sorprendido a veces de siervos, y no estoy hablando de ninguna congregación específica, pero sí de otras congregaciones, que el Adón les ha dado una posición de honra, y ve uno como esta naturaleza carnal, si no la tenemos sujeta, el enemigo nos enreda y ¡pum! Pero después hacemos lo de Adán y Eva, ¿no? Adán, ¿y qué pasó? ¿Por qué caíste? Ah, no, es que la mujer que usted me dio. La culpa pues fue de lado. Y así somos nosotros. ¿Por qué caíste? No, es que la culpa es que usted vea. No, fue su decisión. El enemigo nos tienta y nosotros somos los que tomamos la decisión de pecar. Y si caemos, tenemos que tener la verticalidad de decir, reconozco que pequé y te pido perdón. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre, porque lo necesito, Padre, y me restaures. Así es que nos vamos a levantar como hombres y mujeres siempre, anhelando, invocando la presencia del Adón a través de su sangre preciosa y santa. Coloquémonos por favor de pie, vamos a orar por esta palabra y vamos a pedirle hoy al Adón que nos lave y nos limpie con su preciosa sangre. Allá me van a acompañar en esta oración allá en Pereira, por favor, para que cada uno de ustedes hoy hagamos algo precioso y especial. Hoy el Adón tenga en nosotros a bien limpiarnos de todo pecado, porque a veces nosotros hemos hecho mal y sabemos, nosotros conocemos perfectamente cuántos errores hemos cometido y siempre le echamos la culpa al vecino. No. Buscamos un chivo expiatorio, pero tenemos que asumir ante el Adón también si hemos fallado. Amado Abacados, hoy te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Sabemos que a través de tu sangre es que hemos sido redimidos, Señor, del pecado y de la maldición de la ley. Amado Santo, venimos a ti con vergüenza a pedirte que nos perdones, a confesar que hemos cometido pecados. El solo hecho de no orar a ti, el solo hecho de transgredir tu Torah es un pecado, y tal vez lo hacemos a diario. Venimos hoy con un corazón abierto y sincero y con todo el amor y la humildad a decirte que nos perdones, a pedirte que nos laves y nos limpies con la sangre preciosa de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, porque a veces hemos colocado otras cosas en primer lugar y no a ti. Tú que diste tu vida por nosotros, que tu sangre fue derramada en un madero para perdón de nuestros pecados, y que un pecado es transgresión a tu Torah. Hoy te pedimos que nos laves, que nos limpies con tu preciosa sangre, y hoy, en el nombre de Yeshua HaMashiach, renunciamos a todo pecado, renunciamos a esos actos inmorales, renunciamos al orgullo, a la soberbia, renunciamos, amado Rey, a todo lo que a ti no te gusta, amado Santo. Te pedimos que nos limpies con tu preciosa sangre para que tu Ruach HaKodesh more en nosotros. Y te lo pedimos en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, que transforme nuestras vidas, que cambies nuestras vidas y que hagas de nosotros hombres y mujeres
como sacerdotes tuyos de tu reino poderoso. Te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén.